y el aula asignada es el auditorio de la facultad. Entonces ahí vamos a estar dando entonces el examen. Para ese día necesitan traer su carnet de identidad. Su carnet de identidad. Ya, por favor, traigan su carnet de identidad. El examen de teoría lo vamos a dar de manera virtual, es muy cortito, pero el examen de práctica sí necesitan tiempo y entonces ese sí va a ser presencial y lo vamos a dar ese día, por favor. ¿Ya? Así que todos están avisados, está también publicado en el tablón de Sanitaria 1, así que no hay ningún problema. Listo, señores. Entonces, ese es el primer anuncio que quiero darles. ¿Ya? Así que, como guerra avisada no mata soldados, señores, tienen todo el tiempo para prepararse. Bien, hoy día toca entonces SANI 1. Ya, flujo transiente. Entonces, el flujo transiente. ¿Qué tipos de flujo transiente se me van a presentar? Inge, no se ve la pantalla, está compartiendo. Enseguida, sí voy a compartir. No, está mi Zoom. Esto no está en Zoom. Esto está aquí. Ahora sí, ¿verdad? Ya, ok, gracias. ¿Qué tipos de flujo transiente tenemos? El flujo muy lento o cuasi estático, en el cual las variables ocurren en un lapso muy grande de horas, a veces en días, por ejemplo, en redes de agua potable. Por eso es que en redes de agua potable no calculamos el flujo transiente, porque casi está estático. Entonces, lo que hacemos es en las redes, correr las redes, si bien las corremos, una de las corridas la hacemos a flujo estático. Entonces, para modelar esta parte del flujo estático. Entonces, las variaciones de consumo son diarias. En la mañana tenemos el caudal máximo diario y también tenemos el caudal máximo horario. Y se modela con aplicaciones sucesivas de modelos estáticos. Esto es bien interesante. Esta aplicación de aplicación sucesiva de modelos estáticos es conocida con el nombre de EPS, Extended Period Simulation. Entonces, en redes o en aquellas aducciones donde el cierre de las válvulas es muy pequeño o el flujo transiente se experimenta en muchos días, lo vamos a simular con flujo EPS. También sirve para aducciones con varios tanques para analizar el método de llenado y vaciado de los mismos. Ese es un
transitorio. El otro transitorio es lento, este es cuasi estático, es lento. Y en este transitorio de lento ya tenemos lo que es una oscilación de masa. Entonces el agua oscila dentro del tubo, como cuando se tienen dos vasos comunicantes. Las variables pueden tardar minutos, pueden tardar horas, pero no es lo suficientemente corto como para tomar en cuenta inercias de la masa de agua y de la tubería. Por ejemplo, en una red de alcantarillado sanitario. Entonces, se presenta también, de repente cerramos una válvula, entonces los filetes de agua se van acumulando, acumulando, acumulando y van presionando la válvula que has cerrado. Entonces, esa es una oscilación de masa. Pero imagínate, son muy pequeñas las ondas como para que en un momento dado digas tú, se va a presentar un golpe de ariete tremendo. Aquí no. ¿No es cierto? Es más bien una acumulación, entonces, de filetes. Los filetes se van acumulando, acumulando y van ejerciendo presión. Luego tengo el transitorio rápido. Este transitorio rápido se llama golpe de ariete. En el transitorio rápido, el cierre se produce en un tiempo más corto que el tiempo de ciclo, que en el tiempo en cual la onda de crecida va y vuelve al lugar de donde, digamos que ha cerrado una válvula bruscamente, entonces el agua sigue yendo, por inercia sigue yendo, hasta que llega un momento en que rebota todo. Entonces, y cuando rebota todo, entonces el tiempo que ha ido y ha vuelto lo llamamos el tiempo de ciclo. ¿No es cierto? Para ese tiempo, si quieres un golpe de ariete, tendrías que haber cerrado en menor tiempo que el expresado por ese tiempo de ciclo. Cuando tienes un golpe de ariete, los cambios de velocidad en la tubería son bruscos. Son generados, por ejemplo, por una parada súbita de bomba, un cierre rápido de válvulas. Y los cambios de velocidad generan cambios de presión, que además generan ondas de presión que viajan por las tuberías en tiempos muy cortos. Entonces, para que haya golpe de ariete, es fundamental, ¿no es cierto?, que el cierre de la válvula sea muy rápido, mucho, por ejemplo, una válvula de media vuelta, ¡pum!, se cierra, listo, se acabó, ¿no es cierto? Pero si es una válvula gigantesca, ¿no es cierto? La válvula gigantesca tiene como 200 vueltas antes de llenar a su cierre. Yo tengo una válvula en la Ayacucho, la válvula que da para alimentar la tubería que va desde la Ayacucho hasta la Roma, una tubería de 450 milímetros, tiene 257 vueltas antes de que se abra o que se cierre. Entonces, si tienes 257 vueltas, no hay cómo cierres la válvula en 10 segundos, menos a fuerza de hombre. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, aun cuando cierres la válvula, no se presenta un golpe de ariete. Estás en esta parte de la oscilación de masa directamente, ¿no es cierto? Y si es muy, muy lento, entonces estás cuasi estático, ni siquiera estás en oscilación de masa, sino va a estar cuasi estático. Necesita que haya una parada súbita de bombas, ¡pum!, se para la bomba y listo, se acabó. Eso se hace en menos de un segundo. Ahí sí se puede generar un golpe de ariete. Ahí sí hay que ver. ¿Qué tiene que ver el golpe de ariete? Ya tenemos que tener un otro concepto que es el de la celeridad de la onda. La celeridad de onda es la velocidad a la cual se propaga la onda. No es la velocidad de flujo del agua. Es la velocidad a la cual se propaga la onda. Y la velocidad, esta depende de las elasticidades del fluido y de la pared de tubería. No es lo mismo transportar aceite que transportar agua. Estás transportando agua, ok, has resuelto el fluido. Y la pared de la tubería, puede ser fierro fundido, puede ser acero, puede ser plástico. Plástico, pero tiene mucha mayor elasticidad. Por lo tanto, la celeridad será menor. ¿No es cierto? Entonces tienes A, que es una aceleración, la celeridad, y B es la velocidad del fluido, cosas diferentes. ¿No es cierto? A tiene que ver con ondas, B tiene que ver, chiquita, tiene que ver con la velocidad del fluido.
Si la tubería fuera completamente indeformable, un acero super ultra acero que ni siquiera Superman podría deformar, ¿no es cierto? Está completamente rígida, la velocidad sería igual a la velocidad de propagación del sonido en agua dulce. Y eso es 1435 metros sobre segundo. En un segundo has recorrido 1,5 kilómetros. Eso es una velocidad supersónica, ¿no es cierto? No sé, nosotros estamos a velocidades subsónicas, ¿no? en cierres, ¿no es cierto? ¿Qué tal si habría una cosa supersónica? Todo revienta, ¿no? Entonces, esta es la velocidad del sonido para cuando la tubería es totalmente rígida. Quiere decir, entonces, que a más rigidez de la tubería, mayor es la celeridad de la onda. Si es plastiquito, es menor. Si es acero, es mayor. Entonces, la celeridad de la onda viene en dos ecuaciones. La primera ecuación y la segunda ecuación. Esta primera ecuación es para tubos de paredes delgadas. Esto es cuando el diámetro sobre el espesor es mayor que 25. ¿No es cierto? Este es el diámetro interior del tubo y delta es el espesor de la pared del tubo. Aquí, A sub 0 es la velocidad del sonido en agua, A sub 0. Elasticidad del agua, elasticidad del material o módulo de Young también se llama, ¿no? Elasticidad o módulo de Young del material, del tubo, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya estaría definido. Esto es cuando la pared es delgada. Si la pared es gruesa, ¿no es cierto? Esta relación es menor, ¿no es cierto? Claro, va creciendo el espesor del tubo, ¿no es cierto? Y como está en el denominador, este número se hace más pequeño, cada vez más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, para D sobre delta menores a 25, ha cambiado un poco, fíjense. Todo esto continúa igual, pero aquí tengo un C. Y este C viene dado por 2 veces delta sobre D más 1 más mu D que multiplica 1 menos 1 mu cuadrado sobre delta. Este mu es el módulo de Poisson, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos las dos expresiones cuando tengo pared delgada y cuando tengo pared gruesa. Estas son algunas elasticidades referenciales para acero, fibrocemento y hierroducto PVC. Nosotros utilizamos mucho HDPE o polietileno de alta densidad en español, ¿no? La elasticidad del material, fíjense, ¿no es cierto? 6 a 17. Y el mu, que es el módulo de Poisson, ¿no es cierto? Está en 0,45. Y la magnitud de la aceleración está alrededor de 230, 430. ¿Por qué? Porque la elasticidad del material es grande. Es un plástico, resiste muy bien, ¿no es cierto?, a los golpes de aire, pero su elasticidad es pequeñita. El acero, en cambio, tienes 1250 de la magnitud del acero, del A, ¿no es cierto? Y su elasticidad son pues grandes. El PVC también está pequeño nomás. ¿Por qué? Porque ambos son plásticos. Mucho también utilizamos hierro dúctil, que está entre 1000 y 1350 de aceleración. Vamos a ingresar a un otro concepto, que es el pulso de Zhukovsky, o también le llamamos Zhukovsky, a veces con J, dependiendo de cómo es la traducción y de dónde han sacado la traducción. Yo le llamo pulso de Zhukovsky, y obviamente es un Rusovsky, ¿no es cierto? Pero la Academia Rusa es, pues, señora Academia, ¿no es cierto? Entonces, delta H, que es la variación de la sobrepresión, viene dado por la aceleración sobre la gravedad, sobre delta velocidad. Aquí está lo rico. A mayor velocidad, mayor delta H. A menor velocidad, menor delta H. Y la aceleración ya saben que depende del material. Puede ser grande, ¿no es cierto? De tal manera que una velocidad de 2 metros sobre segundo en una tubería de acero cuya aceleración es 1000 metros sobre segundo,
genera una sobrepresión instantánea de 200 metros de columna de agua, señor. A, 1000 sobre G, digamos 20, ¿ya? 1000 entre 20. ¿No es cierto? Ustedes dicen 1000 entre 20, que es la aceleración de la gravedad de 50 por 2, eso es 100 metros de columna de agua, no 200, 100 metros de columna de agua, para 2 metros sobre segundo. Siendo G 20, ¿no es cierto? Y A 1000, 1000 sobre 20 por 2. Se generaría 100 metros de columna de agua, no 200. Perdón, aquí está mal esto. 100 metros de columna de agua. Pero 100 metros de columna de agua es un horror. Imagínense si yo le hago caso ciego y a la norma me dice, esto puede ir hasta 5 metros sobre segundo. 5, 1000 entre 20, 50. 50 por 5, 5 por 5, 25, 250 metros de columna de agua de sobrepresión. Es un horror. Es más alto que un edificio, de cualquier edificio de Cochabamba. Es esa presión que daría, ¿no es cierto?, el pulso de Zhukovsky. Esto es cuando se desarrolla completamente el golpe de Ariete. ¿De acuerdo? Y en este caso, el tiempo de cierre es muchísimo menor que el tiempo de ciclo, ¿no es cierto? En el tiempo que la onda viene, va y vuelve desde donde se ha cerrado, desde donde es solo el origen. Por lo tanto, este es mucho, muy grande. Siempre voy a tener en mente el pulso de Zhukovsky. Por eso no lo voy a quitar. Afortunadamente, entonces, los cambios no son tan bruscos ni las sobrepresiones tan grandes. No se desarrolla, afortunadamente, todo el pulso de Zhukovsky. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo una tubería y cierro bruscamente esta válvula, ¿no es cierto? Entonces, aquí, esto que estaba a una velocidad, de repente, ¡pum!, 0 de velocidad, porque se ha topado con algo que no le deja pasar. Y entonces se ha hecho 0 la velocidad. Cuando se ha hecho 0 la velocidad, estaba aquí, ¿no es cierto? La onda de presión, de repente, se ha subido. Y aquí al otro lado, esto ha seguido viajando. Y aquí hay vacío y se ha generado una presión negativa. Aquí está delta H también, ¿no es cierto? Entonces, el cierre de esta valvulita va a estar generando una sobrepresión aguas arriba y una depresión aguas abajo, ¿no es cierto? Hay una depresión aguas abajo. Y este es, entonces, ¿cómo estamos pensando que esto va a dar? ¿Cómo va a funcionar? Aquí tienes una velocidad sub cero. Aquí vas a tener siempre un B sub cero menos delta B, dependiendo de cómo cierras esto. Si lo cierras muy bruscamente, este delta B es gigantesco y lo vas a hacer cero todito. Más lentamente, entonces cuando abras nuevamente, va a intentar volver a hacer B sub cero toda esta velocidad. ¿Cómo se hacen las transformaciones de las ondas de presión? Por ejemplo, hay transformaciones debidas al cambio de diámetro. Si yo llamo S a la relación sobrepresión-depresión, que continúa propagándose después del cambio de diámetro, otra parte regresará, otra parte es reflejo. S, entonces, es la parte que se transmite, R es la parte que se refleja. Estamos diciendo acá. Entonces, vamos a definir una parte de la onda que se va transmitiendo y otra parte de la onda que se va reflejando. Cuando tengo un cambio de diámetro grande, por ejemplo, una tubería entra a un tanque de agua, ¿no es cierto? El tanque de agua tiene un área muy grande, ¿no es cierto? El área A sub 1 es antes del cambio, área sub 2 después del cambio. Entonces tienes un coeficiente de transmisión, esto ha crecido mucho, pequeñito. Y el coeficiente de reflexión, es decir, cuando ha ido y ha vuelto, cuando está volviendo, entonces ese coeficiente va a ser igual a 1 menos el coeficiente de transmisión. Muy bien. Por ejemplo, si tengo la entrada de esta tubería a un tanque, el tanque se ha cerrado.
considerando el área de este tubo respecto al área de esto, el área de este infinito. El área 2 es infinito. Por lo tanto, S es 0. El denominador es demasiado grande. Y ese se hace 0. Si ese es 0, todito se va a reflejar porque R es 1 menos S. Queda este 1. Entonces, las sobrepresiones o depresiones que llegan a un tanque no se transmiten, solo se reflejan por completo. Entonces, ya no hay más transmisión y lo único que se está haciendo, este delta H que tengo de sobrepresión, se refleja, ¿no es cierto? Simplemente se refleja como delta H. Y lo inverso va a pasar si voy de diámetro mayor a menor. En este caso, A es 0. Entonces, si A es 0, el coeficiente de transmisión es 2 veces A1 sobre 2, A1 con 1 se va, S es igual a 2. Y R, que es 1 menos S, va a dar menos 1. Entonces, lo que estoy diciendo es cuando has empequeñecido los tubos, estás con un tubo grande, y esto se ha empequeñecido a un tubo pequeño, la sobrepresión se va a duplicar. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. La sobrepresión, entonces, esto está viajando acá con delta H. Llega aquí, se cierra la válvula, es decir, A2 se va haciendo 0, porque ya no hay más paso. Entonces se refleja un delta H, que cuando va a caer acá, cuando vienes al principio tenías este delta H más este otro delta H, son 2 veces delta H. Entonces, la tubería, lo que va a pasar es que se va a transmitir, ¿no es cierto? Transmitir con un valor duplo, es decir, la sobrepresión se va a duplicar. Muy bien. Hay un fenómeno que es muy peligroso, que se lo conoce con el nombre de separación de la columna de líquida en transitorios. Es decir, el líquido deja de ser líquido por algún trecho y se convierte en burbujas de aire. Y se separa la columna de agua, ya no hay columna de agua. Cuando a la vuelta tengo las burbujas de aire ahí que están por ahí revoloteando las burbujas de aire. Cuando viene la onda y se refleja la onda y encuentra otra vez las burbujas de aire, estas burbujas de aire intentan volver a ser parte del líquido. Y para intentar volver a ser parte del líquido, explotan. Literalmente. Y cuando explotan, producen un daño mortal a cualquier cosa que las contenga, a una tubería, a una carcasa, a los impelentes, a todo lo que haga, porque son explosiones de aire comprimido. Entonces, las ondas de depresión, es decir, cuando se produce vacío, causa que la presión se reduzca en el tubo. Cada vez va reduciendo en el tubo, ¿no es cierto? Si en valor absoluto esta depresión es mayor que la presión existente, se presentan presiones negativas al interior del tubo. ¿Ya? Entonces, negativa. Cuando se presenta presión negativa, empiezan a aparecer las burbujitas de aire. Como máximo maximorum, podría caer hasta una atmósfera, porque a nivel del mar la presión es una atmósfera y estamos hablando de la formación de burbujas en la naturaleza. Entonces, una atmósfera es lo que yo llamo presión absoluta. Antes de eso, el agua empieza a desprender burbujas de aire y comienza como a hervir. Este fenómeno que se presenta en el agua, que es como que estaría hirviendo el agua, se llama cavitación. Entonces, ¿qué es cavitación? Es el desprendimiento de las burbujas de aire en una tubería, en un conducto, en una máquina, por efecto de la presión negativa.
¿no es cierto? Listo. Entonces, si la presión al interior de la tubería no alcanza la presión de vapor de agua, se genera una ruptura de la columna líquida. La presión de vapor de agua, ¿no es cierto? Es cuando tú vas a hervir una caldera, esa es la presión de vapor de agua. ¿No es cierto? Empieza la caldera a botar burbujas, a hervir. Esto es lo que digo, comienza a hervir. Y no le has puesto fuego, simplemente tiene ahí adentro aire. El agua, muchachos, contiene 2% de aire por masa de volumen de agua. Por lo tanto, tienes aire que está en el agua, disuelta en el agua. Es igual que cualquier gas. Cuando está una Coca-Cola, está con agua carbonatada. Destapas y empieza a salir todito el gas que le decimos, ¿no? Hasta que entra en equilibrio. Pero obviamente se darán cuenta que existe un gas que puede entrar en perfecta dilución con el agua. Esto también sucede con el oxígeno. Entra en dilución con el agua. Y a menos que haya una presión negativa que la vaya a sacar del agua, ¿no es cierto? El agua continúa estando en su estado líquido. Pero si llegamos y superamos la presión de vapor, ahí se me van a empezar a desprender las burbujas de aire y se va a producir cavitación. Prozesstechnik. Vamos a ver esta peliculita. Your partner for Valve Technology. Un cachito, un cachito, un cachito. The Water Hammer. Oh, un segundito. Todavía, párenme la manito, por favor. Aquí está. GEFA Prozesstechnik. ¿Se ve, no? Your partner for Valve Technology. Sí, ya se ve. Vamos a ver el efecto de un golpe de ariete, entonces. What is really happening during water hammer effect? ¿Qué pasa realmente? The following pictures are taken with a high-speed camera with 1000 frames per second. Las figuras que ustedes van a ver, están a punto de ver, se toman con una cámara de mucha velocidad. Entonces, saca 1000 fotos por segundo. Miren el desprendimiento de las burbujas. Forces that are generated when water is punching on the valve. Water hammer effect is activated by fast closing of a valve. Forces during water hammer effect. Algo voló. Speed, these effects are not visible to the naked eye. Dice que estos efectos no son pues visibles simplemente a la vista, ¿ya? Son fenómenos que ocurren muy rápido. In proper speed, these effects are not visible to the naked eye. Miren eso. Llega al otro The lado. high-speed camera show how a steam vacuum is generated, how the water column is pulled back. Está viendo, se ha cerrado una válvula y se genera, hay una separación de la columna de agua y se nota, aquí está, no es todo agua. Entonces llega al fondo y el agua va a rebotar porque no tiene dónde ir. Cuando rebote, estas burbujitas que estaban aquí van a intentar otra vez ser parte del agua y ahí es donde se produce un estallido. And punching on the valve. Consequences of water hammer effect.
In slow motion, you see how water spray squirts out of the flange gasket area. Mira cómo son las consecuencias, ¿no? Es tanta la presión que por aquí ya, por el sello ya está escapando el agua. The studs are stretched, and at the same time, the whole construction is spoiled with a deflection of 15 millimeters. Todito esto está a una presión tal que todo se deflexiona 15 milímetros. The forces. Ahí Vacuum is generated and pulls the water column back with a vacuum pressure of 0.1 to 0.2 bar. La presión de bajada va a ser a una presión negativa de 0.1 a 0.2 bares. The measured distance for the backflow is 30 centimeters. Esto es 30 centímetros. Para que Water esto covers alcance. this distance within 64 frames. That means in 64 milliseconds. No se olviden que son 1000 fotografías por minuto. Entonces esto en 64 milisegundos llega al otro lado, en 30 centímetros, cubre 30 centímetros. 30 centimeters comply 4.7 meters per second or 17 kilometers per hour. This is comparable to the speed of a cyclist. Now steam bubbles are decomposed and deceleration begins. Vamos a ver la desaceleración. Ya no hay aceleración, sino más bien For desaceleración. comparison, a pursuit plane reaches 10 G at most. In an accident, deceleration is 50 G at most. Within 8 milliseconds, the speed of the water is dropping to zero. Muy bien. ¿Han visto la comparación con un aeroplano? ¿No es cierto? Que te dice que puede aguantar 10 G un aeroplano, ¿no? Esos que están peleándose por nada, que son los estúpidos que se pelean en una guerra, ¿no es cierto? En una guerra nadie gana, todos pierden. Y un choque de una velocidad única donde tu auto se para instantáneamente, sufre una desaceleración de 50 Gs. O sea, si no te mata el choque, te ha matado la presión. ¿No es cierto? Así que no hay que menospreciar eso. Estos cuando cierras la válvula, esta llega al final y desacelera a cero los 30 centímetros, desacelera a cero en 8 milisegundos. Vamos a ver cuánto es eso. In this time, you cannot see any vacuum bubbles. That corresponds to an acceleration Mira la of aceleración. 586 liters per square seconds, or 59.7 G. During the deceleration, there is a force of 29,300 Newton on a surface of 50 square centimeters. This is a pressure of 58.6 bar. La presión que se ejerce en esta partecita es 58.6 bares, 586 metros de columna de agua en una cosita de 30 centímetros. The actual load on the disc is as high as if a heavy truck weighing 3 tons would rest on it. Esa es la comparación. Y estas válvulas tienen que poder entonces resistir esas tremendas presiones que se presentan. Eso es una. Vamos a ver otro. ¿Qué pasa con el vacío? Vamos a ver. Esta es una empresa norteamericana que se especializa en transporte
de It's North petróleo. America's ¿Ya? leading producer of semi-trailers and liquid transportation Eso systems. nada más Wabash National Corporation's tank es trailer la portfolio introducción. includes some of the industry's most reputable brands, some of which have been in existence for over 100 Es years. propaganda. With this type of experience, we're all too familiar with the effects of improper tank trailer loading and unloading. To demonstrate the impact of such an event, we orchestrated a controlled vacuum collapse or suck-in of a tank trailer. Keep in mind, most tank trailers are not capable of full vacuum. Ok, aquí vamos a ver algo interesante. To demonstrate the impact of such an event, we orchestrated a controlled vacuum collapse or suck-in. Vamos a ver entonces un colapso de un tanque. Y un tanque es de acero, ¿no? Para que pueda transportar petróleo. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando sacamos el petróleo y metemos, ¿no es cierto? Sucking of a trailer, ¿no es cierto? Sacamos muy rápidamente. Y la mayoría de los tanques no son capaces de resistir Of a tank vacío. trailer. Keep in mind, most tank trailers are not capable of full vacuum, which is 14.7 psi of external pressure. Therefore, El vacío total corresponde a 14.7 psi, pounds square inch, libras por pulgada cuadrado de presión externa. ¿De acuerdo? a processing error or an adverse condition may lead to a vacuum collapse and a total loss of the tank trailer. Some of the most common causes are 1. A closed manhole during unloading. Mira, si está cerrado hay un manhole, que quiere decir la tapa de ahí arriba, ¿no es cierto? Los tanques tienen tapas ahí arriba, ¿no es cierto? Y te has olvidado abrir, te has fregado, has causado vacío, ¿no es cierto? También una ventila, ¿no es cierto? Una válvula que no está operada o se ha congelado. 2. A vacuum relief vent rendered inoperable with congealed product. 3. Improper removal or plugging of a vacuum relief vent. 4. Significant temperature drops inside a closed tank immediately after. Después de la limpieza se pueden producir caídas de temperatura muy grandes. After cleaning. 5. Closed valves on the vapor return line during closed dome unloading. Of course, this list is not exhaustive or all-inclusive. For the demonstration, we used a 22-year-old Brenner tank with modified running and landing gear. The wrap and insulation were removed for better visibility. To create the vacuum, we connected the tank to a Progress truck-mounted vacuum tank. It's important to mention that the Brenner unit exceeded our expectations for external pressure performance. This 12-gauge stainless steel tank trailer withstood over 10.5 psi of external pressure, more than expected by calculation, with a reasonable factor of safety. This performance is a testament to the craftsmanship of our manufacturing associates. With this demonstration, we hope to provide you with a window into the dynamics of a vacuum collapse. We welcome you to utilize this video in employee and stakeholder training. Vamos a ver entonces, este es el tanque que se va a ver. Este es un manómetro que va a ver presión negativa, ¿ya? El tanque que hace vacío está montado en otro trailer. Y entonces aquí, fíjense, empezamos a sacar. Aquí estamos viendo el interior del tanque. The gauge that's on top of the tank trailer is the vacuum gauge. So that's showing negative pressure inside the tank. Presión negativa dentro del tanque. Aquí. Listo. Miren cuánto ha llegado la presión y hay una implosión. Imagínense, es un tanque totalmente reforzado. Imaginen una tubería que no está tan reforzada.
Aquí está el manómetro, ¿no? Aquí cayó todo, caray. Esa es entonces la acción del vacío, muchachos. ¿Ya? El vacío puede producir entonces un colapso de la tubería, tal cual están viendo en el tanque. ¿Ya? En el tanque han visto un colapso de la tubería. ¿De acuerdo? Eso es cuando se produce vacío y ese vacío excede la presión la presión de trabajo, ¿no es cierto? Y entonces, ¡pum! Listo, se acabó. Esto a propósito está tomado en Ucrania. Miren cómo es una rotura por sobrepresión. Suena como un bombardeo. Es increíble la cantidad de agua. Miren. Entonces, unas cosas pueden ser fallas de subpresión o vacío y otras cosas pueden ser fallas de sobrepresión, ¿no es cierto? O presión mayor a la que pueda resistir una tubería que entra en servicio. Vamos a ver entonces diferentes situaciones. La primera de ellas es una parada de bombas sin separación de la columna líquida, es decir, no se me van a presentar las burbujitas todavía. Entonces, cuando una bomba se para, el caudal en la tubería disminuye, empieza a disminuir, claro, se ha parado. Y se van a originar cada vez más mayores depresiones que se propagan a una velocidad A. Cuando llegan al final de la tubería se refleja. ¿No es cierto? Y el tiempo de ida y vuelta, la distancia es velocidad por tiempo, el tiempo de duración de la fase es 2 veces L sobre A, siendo L toda la ida y vuelta que hace una gota de agua, ¿no es cierto?, en una tubería, y A, ya la conozco, es la aceleración. Entonces, si el tiempo en que las bombas dejan de impulsar es menor que TF, entonces la velocidad disminuye desde la velocidad original, velocidad inicial, hasta llegar a 0. Cada disminución de delta B genera una disminución de delta H. Aquí está, delta B disminuye, genera una depresión, delta H. Y la depresión resultante, ¿no es cierto?, de la sumatoria, es toda la sumatoria de A por delta B sobre G. ¿No es cierto?, que va a ser A por B sub 0 sobre G, es entonces la depresión resultante. Si el tiempo en que las bombas dejan de impulsar es mayor que TF, se presenta, esto es en el anterior era cuando es menor que TF. Hay una presión. Si en cambio excede el tiempo F, que es 2L sobre A, se presentan los siguientes fenómenos. A. El bombeo está bombeando normalito, a la altura que tú has calculado. Altura manométrica, altura dinámica, bombea al tanquecito. Para la bomba. Y empiezan a presentarse caídas de presión. O sea, se empieza, aquí estaba la presión y empieza a caer la depresión. Se inicia entonces V sub A, que es la velocidad de propagación de la onda. Entonces ya no hay la velocidad del fluido, sino se está propagando una onda. Cuando la onda llega al tanque, esta onda que ya está deprimida llega al tanque, sube al tanque,
se refleja esta onda, es decir, entra aquí y esto empieza a subir. Cuando suba, del tanque le va a dar a la tubería, entonces se va a reflejar. Entonces el tanque va a aportar a la tubería y se refleja, ¿no es cierto? Y ese reflejo se va a superponer con la onda que sigue viniendo. Entonces hay dos ondas, ¿no es cierto? Una de deflexión y otra de la reflejada, ¿no es cierto? Entonces se van a superponer en algún momento. Y después de un tiempo 2L sobre A, se van a tener tres ondas, la de deflexión, la de sobrepresión y esta una sobrepresión más que tienes tres ondas. Uno es la onda de presión desde las bombas, este es uno, la onda de depresión. Dos es la onda reflejada, esta onda reflejada. Y tres, una vez que ha llegado aquí, encuentra la válvula check cerrada, esta válvula check cerrada, y hay una sobrepresión. ¿No es cierto? Hay un rebote de esa onda. Entonces se genera una otra sobrepresión. Entonces se hace una juntucha de tres tipos de ondas. En un tiempo posterior, en E, ¿no es cierto? La carga se hace mayor a la que generan las bombas. Y la válvula check va a cerrar. Esto origina una onda con velocidad igual a 0. Listo. F, en este estadio F, el nivel piezométrico es más bajo que la línea de agua del tanque. Esto hace que desde el tanque se tienda a restablecer el nivel original que era H sub 0. Y cuando la onda reflejada llega acá, encuentra la válvula check y hay una sobrepresión más. Entonces se genera esta suerte de idas y vueltas. Y en el estadio H, esta sobrepresión se propaga, llega aquí, ¿no es cierto? Al llegar a este punto, toda la tubería tiene más carga que el nivel y hay un flujo, entonces, de agua que se va a dar hacia el nivel del tanque, ¿no es cierto? Eso va a pasar en una onda. En el estadio I, el flujo viene acompañado de una depresión, ya también. Aquí va a haber una depresión y aquí una sobrepresión. Y cuando la depresión encuentre a la válvula cerrada, otra vez se va a reflejar esta depresión, igual que en B, pero con depresión negativa y comienza nuevamente el ciclo. Entonces, ese es un ciclo y este ciclo va así. Hasta que por la fricción en la tubería deja de haber oscilación. ¿No es cierto? Entonces, uno, ¿qué podemos ver de esto? Sin separación de la columna líquida. La sobrepresión máxima se da al inicio de la tubería. Aquí está la sobrepresión máxima. La válvula check está cerrada. Y cuando esto baja, si bajara más abajo, la rebote sería más arriba, dice. A mayor depresión, mayor sobrepresión. No te olvides que aquí has parado la bomba y entonces ha empezado a generar esta onda de depresión. Si cae muchísimo, más grande es esta onda de presión. Eso quiere decir esto. A mayor depresión, mayor sobrepresión. Si el tiempo de parada es menor a ese tiempo que es 2L sobre A, el golpe de ariete se llama golpe de ariete directo. ¿Entiendes? Entonces, la bomba se ha cerrado muy rápido. Y el golpe que ha desarrollado es un golpe directo. Aquí está. Si se desarrolla el total de la variación delta H, entonces el golpe de ariete se llama directo. En cambio, si el cierre, la parada, las bombas, incluso cuando se apaga la bomba, la electricidad, hay un aparatito que no deja que la onda, la velocidad caiga a cero instantáneamente. No deja. Entonces hay un cierre lento de bombas. Y normalmente sucede esto, que el cierre de la bomba es mayor que 2L sobre A. Y entonces el golpe de ariete es indirecto. Y entonces menores serán las depresiones y por tanto menores también serán las sobrepresiones. ¿Qué pasa si tengo separación de la columna líquida? Por ejemplo, aquí tengo
en la tubería tengo una cosa así. Aquí tengo un morrito. Esta es la situación A, es un funcionamiento normal. Has agarrado la tubería, has bombeado a esta altura y le estás dando agua al tanque. Todo está 2 metros de columna de agua como mínimo sobre el eje de la tubería. Eso dice la norma. La presión tiene que estar 2 metros en cualquier punto por encima del eje de la tubería. Y esto está bien. Está 2 metros por encima del eje de la tubería. Para la bomba. Se genera una onda de presión. Aquí continúa, ¿no es cierto? Con esto. En un momento dado, esta onda está viajando. Hasta que cuando viaja la bomba, en este tiempo se encuentra este morrito. Entonces, cuando encuentra este morrito, esta presión está por debajo de la línea de la tubería. Y en este momento se me produce un vacío, una presión negativa. Esta presión negativa se está propagando desde este punto A hasta este punto B. Y en este punto B ya no puede más y se separa la columna líquida. En la situación D, esa propagación de este punto rebota hacia la bomba, pero y el otro lado sigue avanzando hacia el tanque. Entonces, el volumen de separación llega al tanque y se refleja. Y disminuye hasta que la separación se cierra. Entonces, se tiene una onda de presión que viaja en ambos sentidos. Al llegar a la válvula check, esta válvula check que está cerrada, el valor duplica. Y parte la propagación hacia el tanque. Cuando llega al tanque, refleja. Y miren, refleja con esta sobrepresión. ¿No es cierto? Hasta el inicio de la tubería. Llega al inicio de la tubería e inicia un nuevo reflejo. Y esta vez la presión negativa está en la mayor parte del tubo. ¿No es cierto? Y si la presión producida fuese H sub 0 más H vacío, se produce aquí una nueva separación de la columna de vacío, que es una separación secundaria. No se olviden que cuando viene la hojanda reflejada y hay burbujitas, las burbujitas tienden a volver a ser parte del agua y ahí se produce una explosión. Y eso es muy grave para la tubería. ¿Qué conclusiones tengo de esto entonces? La primera de las conclusiones es que el golpe de ariete con separación de columnas se presenta sobre presiones considerablemente mayores a las que se presentan sin separación de columna de agua. Y la sobrepresión es máxima cuando la onda retorna y se encuentra con la válvula check cerrada. Choque de columnas en el momento de reunificación. Es lo que te decía. Las burbujitas de aire quieren volver a ser parte del agua y reunificarse y ahí hay una explosión. Y es posible entonces que en el trayecto de la tubería puedan presentar múltiples puntos de separación de la columna de agua. Muy bien, eso es cuando tienes la bomba. ¿Qué pasa si tienes aducción por gravedad? Este es el caso de Misikuni. Tienes entonces el tanque de agua que está en Joven Rancho y tiene una larga cosa que va hasta válvulas, varias válvulas de estas. ¿No es cierto? La apertura de válvulas, ¿no es cierto?, al final de una conducción no suele generar sobrepresiones. Esto. Hay que cuidar que en el trayecto la piezométrica siempre esté por encima del eje de la tubería para evitar vacíos, burbujas de aire. Si cierro esto y se me produce una onda de depresión y la onda de depresión baja por debajo del eje de la tubería, aquí se produce vacío. Esta es una zona de vacío, ¿no es cierto? Y no la quiero, la zona de vacío. ¿No es cierto? Entonces, el cierre de válvula aquí, al final de la conducción, cierro la válvula. En el inicio, cuando va a llegar el agua aquí, inmediatamente se produce una sobrepresión. Aquí está la sobrepresión, ¿no es cierto? Que viaja hacia el tanque. Va a viajar hacia el tanque. Todito va a viajar hacia el tanque. Llega al tanque
¿no es cierto? Y como tiene una carga, aquí está, una carga más grande que el tanque, aquí no, aquí, entonces da agua hacia el tanque, ¿no es cierto? Hay un flujo que pasa hacia el tanque. En una tercera etapa, el agua en el tanque ha crecido y entonces vuelve a darle agua hacia la tubería. Entonces refleja como una onda de depresión hacia la válvula, misma que cuando está totalmente encerrada, la velocidad llega a cero. Claro, si esto está a cero, entonces la velocidad ya no pasa agua, la velocidad igual cero. Y se refleja la onda de depresión y se genera el ciclo. Entonces, todo esto es el ciclo de la conducción. ¿Qué pasa entonces en apertura y cierre de válvulas? Las sobrepresiones y depresiones que se generan dependen del tiempo de cierre de la válvula y de la longitud de la tubería. A menor tiempo de cierre, mayor la sobrepresión o depresión, que hay que ver qué estás analizando. Si estás analizando la sobrepresión o si estás analizando la depresión. Pero con menor tiempo de cierre, mientras más instantáneo sea el cierre, más grande va a ser la sobrepresión o más grande va a ser la depresión. Y si el tiempo de cierre es en tiempo menor a 2L/A, entonces el golpe de Arete es directo y se calcula con la fórmula de Zukowski. Como les decía, en la ecuación, en la parte de Miskuni tienen 200 vueltas, no creo que nunca se vaya a presentar eso, ¿no es cierto? Entonces, es eso. Muy bien. Esa es la primera parte de flujo transiente. Hasta aquí nomás por el día de hoy. Voy a cargar, por favor, las diapositivas. Muchas gracias. Hasta mañana.